buenas tardes, tengan estimadas alumnas y alumnos. Los saluda con el gusto de siempre la doctora María Catalina Domínguez Nájera y es un placer para su servidora en esta ocasión poder llevar a cabo la disertación de nuestra segunda sesión virtual de la materia que lleva por nombre Ética y Lexicología Jurídica. Y en esta ocasión vamos a dar continuidad a los temas que de manera específica nos encontrábamos desarrollando en la sesión pasada, en donde ustedes tuvieron a bien ya identificar en qué consiste la ética, en qué consiste la moral, cuáles son las definiciones atribuibles a cada una de ellas, cómo fue el proceso histórico de la ética y la moral. Hablábamos también de la ética de Sócrates, de Platón y Aristóteles, hablábamos de la ética epicúrea y estoica. Hablábamos también de la ética kantiana y en esta ocasión, bueno, vamos a dar, como les decía, continuidad y vamos a retomar una breve historia específicamente, pero ahora a partir de la ética, pero también desde la concepción de diferentes doctrinarios, ¿verdad? En este sentido, bueno, cuando nosotros hablamos pues de la ética, entra la intervención de Carlos Marx. Carlos Marx establece su ética y por ello se le denomina la ética marxista, que esta es una doctrina que se deriva propiamente de la filosofía que lleva su nombre, que es la filosofía marxista y que se basa específicamente en la moralidad y en la ética. Específicamente se fundamenta en cuatro puntos en particular. Primero, en el punto de concebir al hombre como un ser concreto, un ser social y también un ser histórico. También el segundo supuesto nos indica que concibe la visión materialista de la historia. En el tercer punto establece la idea de que la existencia social del hombre se encuentra íntimamente determinada por las relaciones que tiene con sus semejantes, es decir, por las relaciones sociales, pero que también va a impactar de sobremanera la cuestión económica, ¿verdad? Y en el cuarto elemento contempla la idea de que la sociedad se encuentra dividida en clases. Carlos Marx, si bien es cierto, no escribe directamente cuestiones atribuibles a la ética, pero los marxistas posteriores lo han descrito como un filósofo un tanto descriptivo con tinte moralista, ya que muchos teóricos marxistas empiezan a establecer un sistema de desarrollo en base a la ética normativa, pero que le atribuyen la base en los principios del materialismo histórico y en el dialéctico. Al respecto, Carlos Marx consideraba que la moral era una forma ideológica que beneficiaba a los intereses de una clase en específico. Cuando la clase dominante utilizaba la moralidad, era para que permaneciera en el ejercicio o dominio del poder y también para que continuara fomentando el modo de producción que en ese entonces se encontraba vigente, ¿verdad? Era el acrecentamiento o la mejora de una clase social que obviamente era de la clase alta. También cuando hablamos de Carlos Marx es importante que nosotros consideremos la época en donde este filósofo tiene su temporalidad o su vida, que fue de 1818, específicamente del 5 de mayo a el 14 de marzo de 1883. A Carlos Marx se le considera como un filósofo intelectual y militante comunista alemán que es de origen judío y que luego, junto a Friedrich Engels, se le conoce como el padre del comunismo moderno, también del marxismo y del materialismo histórico. Dentro de estas, sus escritos más conocidos fueron el Manifiesto del Partido Comunista y El Capital. Cuando hablamos en razón a la intervención que tuvo Carlos Marx en la ética, específicamente es cuando la considera que la ética, perdón, es la rama de la filosofía que estudia la bondad o la maldad de los comportamientos y que en base a ello tiene como centro de atención las acciones humanas y aquellos aspectos de estas o que el individuo va desarrollando y que luego entonces se relaciona con el bien, con el deber, con la felicidad y con la vida realizada. También establece que la ética se remota a los orígenes mismos de los filósofos de la antigua Grecia y que empiezan a generar este tipo de desarrollo evolutivo que sin lugar a dudas cada día ha sido mucho más cambiante. Al atribuirle propiamente, según la ética en cuanto a la concepción de Carlos Marx,
Marx inicia su filosofía con una crítica del idealismo y del materialismo, para la cual empieza a fundamentar en base a la concepción del hombre. Para Marx, como hemos dicho, no existe una esencia y por tanto, en general, indica que el hombre se hace a sí mismo a través de la historia en sociedad y que también incide la forma en que va transformando la naturaleza. Para Marx también la ética es la ideología pura, con una visión de poder legitimar lo que en ese momento existe o lo que en ese momento hay. Según Marx, los seres humanos no necesitamos una moral para poder transformar a un mundo, ya que si bien es cierto, lo que nosotros requerimos es transformar la comunidad de la humanidad en donde nosotros vivimos y en base a ella también eliminar estas condiciones de desigualdad y de injusticia. Y por ello, las ideas morales o filosóficas, según este filósofo, no contribuyen a poder superar un mundo en particular, sino más bien lo consagran y lo justifican al no darse cuenta de dónde procede. También Carlos Marx señala que la ley moral son prejuicios burgueses derivados de intereses burgueses, con la única y exclusiva intención de perpetuar la riqueza en la que ellos se encuentran, ¿verdad? Por eso hace rato decíamos que únicamente Carlos Marx establece que la ética es este beneficio de poder por una clase social para que continúen en este, ¿verdad? Y hace referencia a que los valores morales son las portavoces de los intereses de la clase dominante. Para Marx también vemos que la transformación moral del mundo era considerado para él como una mentira, ya que si no se atiende fundamentalmente a la corrección de una distribución proporcional, justa y equitativa de la riqueza, entonces continuamos propiamente dentro de una injusticia o una cuestión inmoral. Y por tanto, la moral no será capaz de poder superar la alienación del hombre, ya que es preciso, repito, transformar, según Carlos Marx, todos estos tipos de estructuras materiales que realmente se consideran como las culpables de que exista esta división entre las personas. También cuando nosotros hablamos de Carlos Marx, es importante citar a otro filósofo que es Federico Engels. Engels, sin lugar a duda un amigo y colaborador de Carlos Marx, afirmaba que una moral verdaderamente humana está por encima de las contraposiciones de la clase y por encima cuando hablan específicamente en un recuerdo de ellas. Por tanto, Engels establece que no será posible hablar de un estilo y estadio social que no haya sido superado por la contraposición entre las clases sociales. Además, también establece que la cuestión moral debe ser una cuestión práctica en la vida que nosotros tenemos al momento de realizar todo aquello que es considerado como bueno, como permitido y también como justo y como proporcional. También en una obra creada por Carlos Marx y Federico Engels, en su momento sostienen que como estrategia política nacida específicamente en sus tiempos, los comunistas no predicaban alguna moral, ya que la moral de los comunistas es una moral revolucionaria que busca reivindicar el sentido pleno del humano desalienado, humanizado, plenamente libre, en una sociedad plenamente humana, desalienable y libre. Esta es una reflexión que ellos establecen dentro de su obra y que prácticamente trataba de generar una conciencia social. Cuando nosotros también continuamos hablando de la intervención de Carlos Marx, específicamente dentro de la ética y la moral, vemos que Marx establece que una ética es aquella que busca la realización de la vida buena y no del hombre abstracto como un ser genérico, sino más bien, repito, de la vida buena, del buen vivir, del hombre correcto y luego entonces esto se debe realizar en situaciones históricas, sociales, concretas y en condiciones económicas concretas en donde el hombre se genera y regenera permanentemente. También cuando nosotros hablamos propiamente dentro de la ética, ahora lo vamos a analizar desde otra concepción, que es la ética existencialista. Cuando hablamos de la ética existencialista, se dice que es una de las éticas de la responsabilidad individual que surge de la corriente filosófica de donde toma su nombre, ¿verdad? Que es propiamente el existencialismo. Esta corriente existencialista se centra específicamente en determinados valores o principios, que son primero la libertad, luego entonces la responsabilidad, después encontramos la condición humana y el significado de la vida. Es por ello que al hablar del existencialismo, este va a ser definido como
como aquel que entiende el ser humano libre y responsable de sus actos, por el cual debe crear su propia ética sin depender de sistemas de creencias externos. Es decir, el ser humano no debe moldearse tomando en consideración intereses o factores que existan fuera de, sino más bien todo lo debe hacer acorde a su propia esencia, a lo que es considerado como bueno y que luego entonces al momento de externarlo va a tener ese resultado. Vemos que el existencialismo surge a finales del siglo XIX como reacción del idealismo hegeliano y luego entonces se empieza a desarrollar propiamente en el siglo XX. Dentro de sus características más importantes se encuentran tres. La primera, la preeminencia de la existencia sobre la esencia, es decir, que el ser humano existe antes de pensar. Primero, el ser humano debe estar dentro de una fase, el ser humano debe existir como tal y luego entonces poner en práctica su raciocinio para que al externarlo tenga como resultado una consecuencia. Como segunda característica nos dice que es la búsqueda de superar los prejuicios y los moralismos del ser humano, porque repito, nos indica el existencialismo que antes de que se actúe para satisfacer todo aquello que una colectividad considera como lo que se debe hacer, primero se debe actuar desde la ética del individuo, ¿verdad? Entonces, la búsqueda de superar los prejuicios y los moralismos del ser humano va enfocada en ese sentido. Y como tercer característica nos indica la defensa del valor de la persona humana y el intento de alcanzar su potencial. Dentro de estas tres escuelas existencialistas, vemos que cada una maneja una postura muy determinada sobre la existencia de Dios y por tanto existe un existencialismo cristiano, el existencialismo ateo y el existencialismo agnóstico. Vamos a ver también que cuando hablamos del existencialismo, esta, como les decía, es una corriente filosófica y posteriormente también vemos que empieza a ser orientada específicamente para conceptualizar la propia existencia humana a través del análisis de la condición del hombre, de la libertad, como ya hemos dicho, de la responsabilidad individual, de los valores, de las emociones, así como también en cuanto al significado de la vida. También al hablar del existencialismo, este sostiene que la existencia precede a la esencia y que la realidad es anterior al pensamiento y a la voluntad de la inteligencia. También plantea el punto de partida, que es el pensamiento filosófico, en donde debe ser el individuo, así como también las experiencias subjetivas fenomenológicas. También otro de los aspectos que incide dentro del existencialismo es la angustia existencial, que esta es aquella que se genera aparentemente por la absurdidad del mundo. Por ello se dice que debe de dejar a un lado las condiciones externas y actuar netamente por lo que se considera como correcto partiendo de tu yo interno. Sobre esta base vemos que los existencialistas empiezan también a establecer una existencia sobre la combinación del pensamiento moral y también del pensamiento científico, donde indican que esta conjunción son suficientes para luego entonces poder entender la existencia humana y por tanto son necesarias también que exista un conjunto adicional de categorías y todas ellas que deban estar normadas de autenticidad. Vemos que dentro de esta un valor primordial es el pensamiento existencialista, específicamente al hacer referencia a la autenticidad, ya que el existencialismo no influye en muchas disciplinas que se encuentran fuera de la filosofía, incluyendo la teología, el teatro, el arte, la literatura, la psicología y demás, y por tanto nos dice que debe ser auténtico, debe ser atribuible a cada sujeto en lo individual. También cuando nosotros hablamos dentro del existencialismo, nos indica que este no hace referencia a una escuela filosófica homogénea o unificada, ni tampoco a una sistematizada, y por tanto sus seguidores se caracterizan principalmente por sus reacciones contra la filosofía tradicional. Dentro de ella se consideran tres tipos de escuelas filosóficas existencialistas, que como ya hemos indicado, primero, el existencialismo cristiano, luego entonces el existencialismo agnóstico y el existencialismo ateo. Cuando hablamos del existencialismo cristiano, tiene como precursores a Blaise Pascal y a Fyodor Dostoevsky, y específicamente a Søren Kierkegaard, a León Tolstoy y a Gabriel Marcel como ya denominados existencialistas.
Los dos primeros eran considerados como los precursores del existencialismo y los posteriores son ya considerados como existencialistas. Cuando hablamos del existencialismo agnóstico, encontramos a Karl Jesper y Albert Camus, y dentro del existencialismo ateo a Friedrich Nietzsche, a Martin Heidegger, a Jean-Paul Sartre y a Simone de Beauvoir. Cuando nosotros hablamos propiamente dentro del existencialismo cristiano, este es un movimiento teológico y filosófico que empieza a adoptar un enfoque existencialista de la teología cristiana. Dentro de ella, la escuela del pensamiento se remota a un mundo de obra del filósofo y teólogo danés Søren Kierkegaard. Cuando hablamos del existencialismo agnóstico, vemos que este hace referencia a la postura que considera la veracidad de ciertas afirmaciones, especialmente aquellas que son referidas a la existencia o inexistencia de Dios, además también de contemplar otras afirmaciones religiosas y metafísicas son aquellas que hacen referencia a lo desconocido o inherente o inconcebible. También se encuentra el existencialismo ateo, que es un tipo de existencialismo diferente, fuerte y claramente de las obras existencialistas cristianas de Søren Kierkegaard, desarrollándose en un contexto dentro de una conceptualización no religiosa. Dentro de la literatura destacan también precursores de este movimiento como el realista Dostoyevsky, como Hermann Hesse, como Franz Kafka, como Rainer Maria Rilke, como Céline, entre otros, que específicamente destacaron abordando temas genéricos dentro del existencialismo y nos indican que el existencialismo tuvo su origen en el siglo XIX y, repito, empezó a tener su mayor auge durante el siglo XX. Cuando nosotros hablamos del existencialismo, este define que el individuo, como hacíamos referencia, es libre y totalmente responsable de sus actos. Esto incita a que el ser humano le sea atribuible la creación de una ética dentro de la responsabilidad individual y que ésta sea apartada de cualquier sistema de creencias externas a él. En líneas generales, el existencialismo busca una ética que supere los moralismos y por consiguiente también todos aquellos prejuicios. También es importante que nosotros identifiquemos que dentro de la historia el existencialismo atraviesa propiamente parte importante de la humanidad y se encuentran planteamientos llenos, si bien es cierto, de angustia, de duelo, de melancolía, etcétera, que son temas que les son capitales a cada uno de nosotros y que luego entonces también estos detonaron en un proceso de evolución. Y por tanto vimos que el existencialismo tiene sus antecedentes en el siglo XIX con los filósofos que ya identificamos, pero que adquiere su nombre en el siglo XX y particularmente tras las experiencias terribles, traumáticas que vivió la humanidad durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Durante estos conflictos, específicamente, empezaron a detonar actos en donde traía como consecuencia, pues obviamente una serie de muertes atroces, violencia humana, surgieron nuevamente también nuevas formas de identificar o de tratar de establecer un estado de necesidad para que existiera una paz y demás, ¿verdad? También para garantizar un desarrollo en libertad, etcétera. Entonces, ya propiamente en el siglo XX, el existencialismo nace como una reacción frente a las tradiciones filosóficas imperantes como el racionalismo, el empirismo y demás, que buscaban descubrir un nuevo orden legítimo dentro de la estructura del mundo, en donde se pudiera obtener propiamente el empirismo, ¿no? Este empirismo lo que se pretendía es establecer esta corriente filosófica que enfatizara en el papel de la experiencia y la evidencia, especialmente a través de la percepción sensorial en la formación de ideas y en la adquisición del conocimiento sobre la noción de ideas innatas o de la tradición. Para el empirismo más extremo, vemos que también se toma en cuenta lo que es todas aquellas condiciones de prácticas, todas aquellas cuestiones del conocimiento y que éstas fueran sobre la noción o sobre la base de las ideas innatas o de la tradición. Para esta forma de reconocimiento, bueno, parte del mundo sensible para formar después nuevos conocimientos y que todo esto se encuentre en lo sensible, en la justificación y en la limitación. El empirismo, bajo ese nombre, surge en la Edad Moderna como fruto maduro de una tendencia filosófica que se desarrolla sobre todo en Reino Unido desde la Baja Edad Media. Y en la Antigüedad clásica, lo empírico hacía referencia al conocimiento de los médicos, de los arquitectos, de los artistas y de los
artesanos en general que obtenían a través de su experiencia dirigida a lo útil y a lo técnico, en contraposición al conocimiento teórico concebido como contemplación de la verdad al margen de cualquier utilidad. También es importante que nosotros conozcamos que existe otra ética, que es la ética que se le conoce como la ética pragmática y la ética de situaciones. Estas son dos enfoques diferentes en la ética y también en la toma de decisiones morales. Cuando nosotros hacemos referencia a la ética pragmática, es la ética que se basa en la idea de las experiencias, así como también de las expresiones de los valores que deben ser aprobadas y probadas y luego entonces evaluadas en la práctica. Los pragmáticos creen que las cosas tienen un valor neutral y que no hay nada que sea o bueno o mal, sino que pueden existir matices. La ética pragmática es humanista porque considera que no hay una prueba definitiva de moralidad que vaya más allá de lo importante para los seres humanos. Cuando hablamos de la ética de situaciones, esta sostiene que la toma de decisiones morales depende de un conjunto de circunstancias o también depende del contexto de una situación. Los juicios morales deben realizarse considerando todas las características normativas dentro de una situación para que luego entonces puedan identificar qué es lo básico, qué es lo atribuible o qué es lo correcto. Cuando nosotros hablamos específicamente dentro de esta validación de la ética pragmática, es importante que nosotros identifiquemos que el pragmatismo, repito, es este movimiento filosófico desarrollado poco antes de entrar en el siglo XX y fue como producto de varios filósofos norteamericanos prominentes, dentro de los que resaltan Charles Sanders Peirce, William James y John Dewey, aun cuando muchos filósofos analíticos contemporáneos nunca estudiaron filosofía norteamericana. La filosofía analítica ha sido moldeada significativamente por filósofos fuertemente influenciados por esta tradición, especialmente por Quinn, por Donald Davidson, por Hilary Putnam y por Richard Rorty. Como parte de muchos movimientos filosóficos, este se desarrolla en respuesta al entonces dominante modo de pensar de la filosofía. Lo que viene a unificar al pragmatismo era el rechazo ante suposiciones epistemológicas que eran relativas a la naturaleza de la verdad, a la objetividad y a la racionalidad. El rechazo de estas suposiciones surge del pensamiento pragmatista, donde la práctica, por ello su nombre, ¿verdad? Pragmatismo, porque atribuía netamente como primera instancia a la práctica. Entonces, para ellos, la práctica es lo primero en filosofía. La búsqueda significativa se origina en la práctica. Y seguro estaban que la teorización por demás era valiosa, pero su valor reside en la práctica, ¿verdad? La información con la que se construye proviene de la práctica y argumentaban que su verdadero propósito se encontraba en clarificar, en coordinar y en brindar información para la práctica, ya que la teoría divorciada de la práctica, pues para ellos era considerada como inútil, ¿verdad? La teoría ética se inicia cuando se empiezan a pensar sobre cómo debemos vivir, cómo debe ser el comportamiento humano dentro de una sociedad. Y por ello, muchas personas hacen uso de diversos recursos para poder encontrar un criterio moral, como una lista de reglas o también como principios que nos permitieran distinguir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto, ¿verdad? Entonces, a partir de la puesta en práctica es precisamente cómo se determinaba estas circunstancias para poder validarlas. Después, otro de los temas importantes es precisamente adentrarnos dentro del rubro de valores. Cuando hablamos de los valores, vemos que los valores son todas aquellas normas o principios que van a guiar la forma de actuar, la forma de ser, la forma de pensar y la forma de comportarse de nosotros como individuos dentro de una sociedad. Algunos valores más destacados son, por ejemplo, la responsabilidad, la justicia, la lealtad, la paz, entre otros. Vemos que los valores son todas aquellas cualidades positivas porque son las virtudes que tiene una persona o un grupo y que al ponerlos en práctica van a tener un impacto positivo dentro de toda la sociedad. Además, vemos que también el significado de valores se puede exteriorizar con distintas acciones. Por ejemplo,
Cuando nosotros hablamos del comportamiento de los individuos, del comportamiento también de un grupo social, pues vemos que está orientado para que exista una convivencia humana, para que exista una armonía, para que exista un mejor desarrollo, etcétera, ¿no? Entonces vemos que los valores pueden ser históricos o universales. Los históricos son aquellos que se relacionan con una época y en un lugar en particular, y los universales son aquellos que se espera que sean respetados por todos los seres humanos con independencia del tiempo y el espacio. Por ello, las sociedades pueden determinar o tener algunos valores que sean un tanto diferentes, por ejemplo, la igualdad ante la ley, la tolerancia, el respeto, porque puede considerar un tanto distinto su significado ya en la praxis en un lugar que en otro. Cuando hablamos, por ejemplo, de los valores, existen algunos como el respeto, como la honestidad, como la empatía, como la tolerancia, como la sinceridad, la compasión, la bondad, la responsabilidad, la justicia, la prudencia, la paciencia, el altruismo, la integridad, la solidaridad, la gratitud, la perseverancia, la lealtad, el esfuerzo, la humildad, la sabiduría, entre otras. Pero también es importante que nosotros identifiquemos la existencia de tipos de valores, ya que si bien es cierto, los distintos valores van a ser agrupados o clasificados según criterios en particular, y por ello encontramos que existen los valores universales, los valores personales, los valores sociales, los valores morales, los valores éticos, los valores familiares, los valores espirituales, los valores profesionales, los valores religiosos, los valores empresariales, entre otros. Cuando hablamos, por ejemplo, de los valores universales, son todos aquellos que guían el comportamiento de la mayoría de las personas, porque se encuentran presentes dentro de todas las sociedades, por ejemplo, la sinceridad, ¿verdad? Cuando hablamos de los valores personales, vemos que esto pues ya individualiza, porque son todos aquellos que guían el actuar de una persona en su vida, en carácter individual. Por ello, muchas veces provienen de la experiencia directa que va a tener cada individuo dentro de su vida misma o dentro del desarrollo de su vida. Por ejemplo, la lealtad. Cuando hablamos de los valores sociales, son todas aquellas virtudes que tienen la característica de ser generales y que van a distinguir a las sociedades porque van a guiar el comportamiento de sus miembros. Aquí se debe tomar en cuenta que estos valores coexisten en una variedad de valores dentro de una sociedad y que también se encuentran en un momento determinado. Ejemplo, la solidaridad. Cuando hablamos de los valores morales, son todas aquellas conductas que una sociedad acepta y que va a considerar como indispensables para poder mantener el orden social, como por ejemplo la justicia. Cuando hablamos de los valores éticos, son todos aquellos que se pueden adquirir en determinados ambientes para poder también identificar o determinar el comportamiento del individuo ante determinadas situaciones. Por ejemplo, el compromiso del trabajo, como por ejemplo la lealtad, etcétera. Cuando hablamos de los valores familiares, son todos aquellos que se van desarrollando primariamente en la familia y que luego entonces pueden ir siendo transmitidos de generación en generación. Por ejemplo, la perseverancia. Cuando hablamos de los valores espirituales, son todos aquellos que se basan en aspectos inmateriales y que luego entonces aluden a una importancia en las personas que le dan a una expresión artístico-religiosa, por ejemplo, en las cuestiones de fe. Cuando hablamos de los valores profesionales, son todos aquellos que llevan adelante al momento de realizar una práctica profesional o un ejercicio profesional. Por ejemplo, la puntualidad, por ejemplo, el cumplimiento, por ejemplo, la honestidad, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de los valores religiosos, son todos aquellos que se fundamentan en una creencia o en una doctrina religiosa. Por ejemplo, el perdón. Y cuando hablamos de los valores empresariales, son todos aquellos valores dentro de una empresa considerados como el conjunto de principios que representa una organización y que guían el accionar de todos sus miembros. Además, junto con la misión y la visión, forman parte indispensable de la identidad corporal, por ejemplo, la transparencia. Pero así como existe los valores, pues también existe lo que se considera como los antivalores. Y los antivalores van a ser atribuidos o conocidos como todas aquellas actitudes negativas que van en contra de algún principio, porque promueven un accionar inadecuado, peligroso, y que luego entonces va a tener una repercusión negativa para el resto de la sociedad.
Cuando nosotros también hablamos dentro de los valores, es importante también señalar que existen características de los valores. Ya hablábamos de los tipos de valores, ahora hablamos de las características de los valores. Dentro de ellas se encuentra la durabilidad, la flexibilidad, la jerarquía, la polaridad, la satisfacción, la integridad, aquella forma de reflejar nuestros sentimientos, de también hablar de las cuestiones de las convicciones y también atraen la atención. Cuando hablamos de la durabilidad, se hace referencia a que los valores se van definiendo con el paso del tiempo y en el mismo sentido, su importancia puede variar. Por ejemplo, el valor de la verdad es más duradero que el valor del perdón. Cuando hablamos de la flexibilidad, es porque los valores pueden cambiar de importancia a medida que la persona crece. Quizás en un principio, pues tu valor era, no sé, se me ocurre el perdón, el respeto, la justicia, y conforme vas cambiando, no es por restarle crédito, sino que quizás en este momento en tu escala de valores, en tu jerarquía de valores, posiciones o ponderes uno sobre otro. Quizás ahorita estás pasando por una situación mal, entonces ponderas la fe, ¿verdad? Porque le pides a un ser divino que realice o que te haga alguna cuestión de milagro, no lo sé. Entonces ahí reestructuras tu jerarquización, pero no por ello estás descartando un valor, sino simplemente hablamos de la jerarquía porque es como cada individuo, ¿no? Va posicionando los valores dependiendo de la situación en la que se encuentre. Cuando hablamos de la característica de polaridad, es que cada valor tiene un contravalor, lo justo, lo injusto, lo bueno, lo malo, ¿verdad? Cuando hablamos de la satisfacción, hace referencia a que los valores pueden proporcionar satisfacción a quien en un momento dado lo ejerce, ya que, por ejemplo, aunque yo realice algo positivo y tengo un impacto y la otra persona no me lo agradezca, a mí como persona voy a tener este estado de satisfacción o me voy a sentir bien. ¿Por qué? Porque contribuí a esta mejora, ¿verdad? Cuando hablamos de la integralidad, se dice que los valores son abstractos e integrales. ¿Por qué? Porque no se pueden dividir. No puedo darte la mitad de justicia, ¿verdad? O es todo o es nada. Cuando hablamos que los valores reflejan intereses, sentimientos y convicciones, es porque los valores nos permiten orientar el comportamiento de las personas y también desarrollar metas y propósitos. Y por último, nos indica que atraen la atención, ya que los valores atraen propiamente todas aquellas facultades, voluntades y cuestiones positivas de las personas para que en su conjunto pues incidan en una mejora. Los valores también se dice que pueden ser universales, impersonables, intransferibles, personales y participativos. También existe propiamente, cuando hablamos de los valores, la clasificación de los valores. Cuando hablamos de cómo se clasifican los valores, existen cuatro esferas en las que los valores pueden ser clasificados. Estas esferas determinan una zona o un espacio de importancia para cada persona. Los cuatro pilares en donde pueden ser clasificados los valores según el foco de impacto y también de la importancia son sociales y políticos, pueden ser económicos, pueden ser estéticos o pueden ser éticos. Cuando hablamos de los valores dentro de su posicionamiento o dentro de su clasificación de sociales y políticos, vemos que estos valores están anclados a la convivencia y son todos aquellos que nos permiten interactuar con el resto de las personas de una manera armoniosa. Y aquí, por ejemplo, encontramos a la solidaridad, al patriotismo, al respeto, entre otros. Cuando hablamos de los valores dentro de su clasificación económica, vemos que están relacionados con el mundo material. Aquí se hace posible que para que estos existan se necesita primero que subsista una persona, ya que la responsabilidad ante el trabajo y la puntualidad vemos que son como consecuencia de ellos. Entonces, al hablar del trabajo, al hablar de la puntualidad, al hablar de la honestidad, al hablar de la lealtad, vamos a obtener una cuestión monetaria por el cumplimiento de estos. Al hablar de los estéticos, son todos aquellos valores estéticos de las cosas. Por ejemplo, aquello que podemos apreciar como bello, ¿verdad? Y los valores éticos son aquellos que nos permiten resaltar la importancia del orden y también los conjuntos de reglas que nos hacen funcionar como sociedad. Gracias a estos valores, vemos que nosotros como individuos podemos moldear nuestro comportamiento, podemos modularlo también y podemos tener una mejora frente a otras personas. Cuando
Cuando nosotros hablamos también de otro de los puntos importantes dentro de los valores, es propiamente la jerarquía de los valores. La jerarquía de los valores es una estructura que ordena los valores de acuerdo a su importancia relativa. Al respecto, el filósofo alemán Max Scheler propuso una jerarquía de valores que los divide en niveles ascendentes, que son desde los más básicos hasta los más elevados. Y por otro lado, se encuentra la estructura de los valores, que es entendida como aquel sistema de relaciones que se representa mediante un círculo y que se traduce en la idea de un continuo motivacional. Algunos tipos de valores son, como ya hemos dicho, ¿verdad? Los valores humanos, los valores estéticos, los valores sociales, los valores personales. Y dentro de los valores humanos son aquellos que destacan el valor del hombre por el hombre, pero en su concepción de especie. Cuando hablamos de los valores estéticos, ya dijimos que son aquellos que llevan a la apreciación de la belleza. Cuando hablamos de los valores sociales, son aquellos que se dirigen hacia el bien de un grupo social. Y cuando hablamos de los valores personales, son aquellos que se sustentan en cada persona y le dan una cuestión de singularidad. También es importante señalar que dentro de la jerarquía de los valores, una jerarquía de un valor es un sistema estructurado en el que una persona organiza y prioriza sus valores personales en múltiples niveles, de acuerdo con su importancia y con la relevancia que tenga. Los valores son estos principios o creencias que guían el comportamiento y las decisiones de un individuo y que van a reflejar lo que una persona considera como significativo y fundamental en su vida. Una jerarquía de valores, por tanto, ayuda a una persona a comprender sus motivaciones, a tomar decisiones coherentes con sus creencias y a vivir en una vida mucho más auténtica y satisfactoria. La importancia de una jerarquía de valores es fundamental dentro del desarrollo tanto personal como emocional de cada individuo, ya que define la importancia para una persona y que esto le va a dar un sentido a su vida y lo que va a guiar, como hemos dicho, en toma de decisiones, ya que al tener claro los valores, sabemos cómo lo vamos a jerarquizar y que en ese mismo sentido también vamos a posicionar en base a creencias, en base a una coherencia interna, en base a un modo de vivir, lo que para nosotros sea más importante. Es también menester señalar que existen beneficios al tener una jerarquía de valores. Por ejemplo, claridad y dirección, por ejemplo, toma de decisiones, por ejemplo, autenticidad y coherencia, por ejemplo, bienestar emocional. Cuando hablamos de la claridad de dirección, una jerarquía de valores proporciona claridad sobre lo que es realmente importante para cada uno y nos ayuda a poder establecer metas y prioridades basados específicamente en esos valores. Y esto nos va a permitir dirigir hacia un propósito que consideremos como significativo o como coherente. También nos sirve para una toma de decisiones, ya que cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles o situaciones complicadas, tener esta jerarquía de valores bien determinada nos sirve como guía y nos permite evaluar cada opción en función de si está o no en esa línea y luego entonces qué valor es más importante que otro, facilitando también las decisiones éticas y consistentes. También es importante porque tendremos una autenticidad y coherencia, ya que vivir de acuerdo con nuestros valores nos ayuda a ser auténticos y coherentes en nuestras acciones, nos permite actuar de una forma honesta y fiel a nosotros mismos, lo que va a fortalecer nuestra confianza y por consiguiente nuestra autoestima. También habla de un bienestar emocional, ya que al vivir en coherencia con nuestros valores, experimentamos una mayor sensación de paz interior y bienestar emocional. Nos sentimos más satisfechos con nuestras elecciones y acciones y, repito, nos va a llevar a una vida mucho más plena y satisfactoria. Pero para ello es importante tener en cuenta cómo nosotros podemos jerarquizar nuestros valores. Bueno, primero, requiere un autoconocimiento y una reflexión y honestidad con nosotros mismos. Por ello es un proceso personal que va a implicar identificar y ponderar los valores que son más relevantes y significativos para ti, ¿verdad? Y luego entonces, bueno, vamos a identificar los valores fundamentales, vamos a priorizar los valores, vamos a reflexionar sobre las decisiones que hemos tenido de manera anticipada y cómo ha impactado positivo o negativamente en nuestra vida. Luego entonces vamos a integrar los valores en nuestra vida diaria y vamos a revisar y ajustar, por último, nuestra jerarquía de valores. Ahora, ya dicho esto, es importante ir en otro de los temas
que es propiamente la profesión. Cuando hablamos de la profesión, vemos que normalmente hacemos referencia a una profesión o a un empleo e indicamos que es la dedicación que llevamos a cambio de una remuneración económica para la cual nos hemos capacitado o preparado a través de la adquisición de conocimientos especializados. Esto hace distinción entre una profesión y un oficio. La palabra profesión proviene del latín profesio y se traduce como ocupación y que a su vez está integrada por las voces latinas pro, que es por delante, y fateri, que es confesar o admitir. Y por tanto vemos que se encuentra vinculada con el verbo profesar, que significa seguir una doctrina, una creencia o una religión. Por ello, para tener una profesión implica seguir una doctrina específica para poder llevar a cabo o realizar un trabajo. Una doctrina es específicamente controlada y transmitida por instituciones encargadas de tomar profesionales. Las profesiones se adquieren en academias o institutos de educación superior y consisten en el manejo de una serie de conocimientos especializados que permiten resolver problemas que otros no pudieran o también realizarlos de la mejor manera posible. Para ello implica un método especializado, un código deontológico y también estas reglas morales por las que debe guiarse el profesional. Las profesiones surgen de la mano con la enseñanza superior conforme el trabajo se iba haciendo mucho más específico y requiriendo los trabajadores altamente calificados, también que estuvieran dotados de saberes distintos a los populares. Esta tendencia se incrementa a medida de la ciencia y de las técnicas y estas empiezan a pasar a ser una herramienta cotidiana en los trabajos dentro de este mundo posterior a la revolución industrial. Cuando hablamos de la profesión, es importante señalar que existen características de la profesión. Dentro de ellas encontramos que comprende una serie de conocimientos específicos que solamente pueden adquirirse mediante la formación académica y no de manera práctica. Van acompañadas de un código ético profesional y en algunas ocasiones de un cuerpo colegiado que vela por su cumplimiento y que otorga legitimidad a los practicantes de dicha profesión. También existen en literalmente todas las áreas del saber humano y se pueden clasificar en profesiones técnicas o aplicadas, que son aquellas que se orientan hacia la resolución de problemas cotidianos, y profesiones académicas, que son aquellas que se orientan hacia la acumulación y revisión de conocimientos. También se indica que son excluyentes, en el sentido que una persona sin la formación necesaria no puede desempeñar el trabajo de un profesional, al menos de la misma manera y esperando los mismos resultados. También se indica que la profesión puede ser puesta en práctica o no, ya que un profesional de un área puede dedicarse a un oficio distinto en caso que reúna las condiciones para ello. Cuando hablamos de profesiones, bueno, podemos citar un arquitecto, un psicólogo, un docente, un médico, un contador, un abogado, qué sé yo, ¿verdad? Cuando hablamos también dentro de las profesiones, la profesión del abogado de manera específica se caracteriza por otorgar asesorías legales, la defensa de los derechos, la interpretación de la ley, la negociación, la preparación de documentos, la orientación en transacciones, la asesoría gratuita, entre otros, ¿verdad? Cuando nosotros también hacemos referencia dentro del posicionamiento o de las profesiones, es importante que nosotros conozcamos la historia de las profesiones. Vemos que dentro de la historia de las profesiones, la profesión, como les decía, proviene del latín professio, onis, que se refiere a la acción o al acto de profesar y también de explicar o de enseñar. Hasta la actualidad, la palabra incluye diferentes acepciones como oficio, empleo, ocupación, pero o ya identificamos cómo diferenciarlas, ¿verdad? Porque esta no es una cuestión aprendida a través de la práctica, sino la profesión es aquella que debe o necesita forzosamente una cuestión de conocimiento especializado. Cuando hablamos de las profesiones, es importante también hacer referencia que previo a la civilización, el hombre era nómada y dependiendo del medio en el que se desempeñaba para poder vivir, empieza también a realizar actividades o oficios y luego entonces aplicarlos dentro de la comunidad organizada. Y por tanto, se puede decir que las profesiones nacen con el nacimiento de la civilización. Las primeras grandes divisiones del trabajo dentro de las sociedades antiguas abarcaban actividades generales como la ganadería, la agricultura, la alfarería o los trabajos
trabajos textiles, hasta otras actividades un tanto más especializadas relacionadas con la medicina, la herrería, el arte y aquellos otros oficios específicos atribuidos a los guerreros. Todos estos, para el escaso grado de profesionalización, podrían desarrollarse o considerarse como oficios para la época. Sin embargo, otras actividades empezaron a formalizarse y en ese sentido, bueno, los escribanos que se dedicaban a dar fe de las escrituras y actuaban como servidores públicos o como los arquitectos, tenían este trabajo considerado de alto valor intelectual y de gran conocimiento social. Entonces, se puede decir que estas son las primeras profesiones formales dentro de la historia de la profesión. De esta manera, y poco a poco, de acuerdo al avance de la sociedad, el desarrollo de las profesiones y oficios era continuo en relación con las necesidades que se fueron demandando, hasta llegar a diferentes profesiones en diferentes áreas cada vez mucho más específicas. Cuando hablamos también dentro de la historia de las profesiones, se dice que primero se cuenta con el conocimiento de la contaduría, ya que el primer libro en el que se habla de contabilidad fue uno de los matemáticos Luca Pacioli, llamado Suma de Aritmética, Geometría y Proporción en 1489. Después era considerado la farmacia. Los primeros indicios del uso de medicamentos se remota a la época mesopotámica en la que se indicaba el uso correcto y la peligrosidad de la dosis de algunas sustancias. Después se encuentra la enfermería, que era la enfermera más famosa del mundo, fue la revolucionaria Florence Nightingale, quien se dedicó a estudiar en su época en la que era mal visto para las mujeres estudiar y trabajar. Esto fue a mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, para luego entonces dedicarse a salvar vidas. Después se encuentra la arquitectura, y esta carrera fue deporte olímpico desde 1912 hasta 1948. Junto a la literatura, a la pintura, a la música y a la escultura, también se dice que participó en las competencias de arte y en ese sentido, bueno, se habla propiamente de la arquitectura. Después viene la docencia. El primer país en celebrar el Día del Maestro fue Portugal, el 18 de mayo de 1899. Entonces, vemos que ser contador, arquitecto, enfermero, farmacéutico es como las bases de la profesión que han existido, ¿verdad? Cuando nosotros también hablamos dentro de este rubro específico de las profesiones, vemos que también tiene características específicas. Dentro de estas se encuentra que se necesita un conocimiento especializado, se necesita una autorregulación, un código ético, disciplina, comunicación, responsabilidad y productividad. Cuando hablamos de un conocimiento especializado, se indica que las profesiones requieren de una formación académica que proporcione conocimientos específicos en el rama a saber. Se dice que también otra de sus características es la autorregulación, ya que las profesiones pueden estar reguladas por organizaciones como los colegios profesionales, los sindicatos o los gremios. También se habla de un código ético, ya que las profesiones tienen un código ético profesional que debe ser cumplido, en nuestro caso, nuestro código del abogado. Cuando hablamos de la disciplina, es que un profesional debe ser disciplinado y cumplir con sus deberes de manera constante. También se necesita la comunicación, ya que un profesional debe comunicarse de manera eficaz y apropiada. Responsabilidad, puesto que un profesional debe comportarse con responsabilidad, integridad y confiabilidad. Y por consiguiente, la productividad. Esta se debe encontrar de manera óptima al momento de llevar a cabo la praxis, ¿verdad? Las profesiones, como hemos dicho, pueden ser técnicas o académicas. Las técnicas se orientan a resolver problemas cotidianos, mientras que las académicas se orientan a acumular y luego entonces revisar conocimientos. Dentro de ellas vemos que al menos nosotros, dentro el área del saber, específicamente en el derecho, también tenemos principios dentro de nuestro ejercicio profesional. Dentro de ellos se encuentra el secreto profesional. El secreto profesional es la obligación ética y legal de mantener en reserva la información que se obtiene en el ejercicio de una profesión. Esta obligación aplica a determinadas profesiones como nosotros abogados, médicos, contadores, psicólogos, farmacéuticos, enfermeros y visitadores de derechos humanos. El secreto profesional se mantiene incluso en un juicio, a diferencia de otros deberes de confidencialidad.
Algunos principios del secreto profesional son no revelar información confidencial fuera del entorno del trabajo, no utilizar la información para beneficio personal o de terceros, mantener el secreto profesional incluso después de terminar la relación con el cliente o empleador. El secreto profesional existe para garantizar que se pueda transmitir toda la información necesaria para realizar la labor de una forma correcta. Después tenemos el conocimiento, las características de los honorarios. Los honorarios, en sentido estricto, engloba el pago de los servicios profesionales de un trabajador independiente que, constituido como este, puede emitir una factura en base a un trabajo realizado. Los honorarios solamente tienen sentido dentro del ámbito de una relación profesional independiente, es decir, no es una de carácter formal. En las relaciones laborales, el trabajo se supedita a la disciplina que se emite al momento de llevar a cabo el ejercicio profesional y se percibe una remuneración por esta condición, ¿verdad? En nuestra Ley Federal del Trabajo incluso se encuentra debidamente reconocida esta consideración del pago por concepto de trabajo. Bueno, estimados alumnos y alumnas, ha sido un placer haber podido disertar esta segunda sesión virtual abordando de manera genérica estos temas que sin lugar a dudas son muy amplios, pero aquí empezamos a despejar algunas dudas y como siempre quedando a sus apreciables órdenes ante cualquier intervención. Recordando que esta sesión ha sido grabada para que en el momento que le compartan a su servidora, con mucho gusto se las impacte en plataforma y con ello continúe contribuyendo en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Que tengan excelente tarde. Hasta luego.